Lo peor de todo, hermano, y tenemos que cambiar este tema, es si yo voy a ministrar a una persona, solo un toque suave, pero hay unos que hacen hasta que la persona pierde el equilibrio. Y aquí hay iglesias en Guatemala donde se practican las caídas, son muy populares y atraen multitudes porque la gente quiere algo visible. Pero la Biblia dice, nosotros no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Y yo soy uno que sienta o no sienta, yo estoy seguro de la presencia de Dios en mi vida. Yo no tengo que sentir sensaciones físicas para creer que Dios está conmigo. Tengo el testimonio del Espíritu que Dios está conmigo. Y muchas veces cuando yo me paro a predicar, lo que menos siento es la unción. Yo me siento seco y hasta desganado. Y si yo pudiera hasta diría, yo no voy a predicar hoy, que pongan cualquier otro, pero yo no predico. Pero como tengo un sentido de responsabilidad, me paro y le digo, Señor, yo en este momento recibo la unción. La sienta o no la sienta, sé que la unción está sobre mí. Entonces empiezo a predicar y cuando predico, el Espíritu Santo se empieza a manifestar. Y a veces esas son las ecuaciones en que obtengo mayores resultados. Yo me siento seco, pero la gente no. Entonces no nos llevemos por estas sensaciones. A ver, ¿qué iba a decir, hermano? Bueno, yo no voy a juzgarla como falsa doctrina, pero óigalo bien. Si comparamos lo que está pasando con la Escritura, no vamos a encontrar ninguna prueba bíblica de que eso es cierto. Pues, tenga cuidado. Mire, yo creo que ¿puede Dios calzar muelas? Bueno, ¿puede o no puede? ¿Sería calzar muelas una sanidad o sería una operación de milagros? ¿Sí? Porque si la muela está destruida, si la carie ha destruido parte del diente, necesita un milagro de reconstrucción, o sea, un milagro recreativo para que la muela vuelva a su estado normal. Ahora, si Dios va a calzar una muela, ¿con qué creen ustedes que la va a calzar? Con el mismo material, no con platino y no con oro. Yo creo que Él calzaría la muela y la dejaría perfectamente calzada, de modo que si la persona va al dentista, el dentista tiene un récord, tiene las fotos de que la persona tenía concavidades, tenía caries. Ahora, si él va al médico con un relleno de oro o de platino, ¿qué va a decir el médico? Él fue con otro dentista y él le hizo el trabajo. Entonces sería testimonio para Dios. Por eso yo creo que eso es posible y yo lo aceptaría con más facilidad que muelas calzadas con oro o con platino o con otro material, que no es el material original de la muela. Bueno, dejemos eso, hermanos. Pero ¿por qué cayó Saúl en tierra? ¿Qué fue lo que le provocó esa debilidad, ese mareo? ¿Qué fue? El temor, el pánico que se posesionó de él cuando Samuel le dijo ¿qué? Mañana a esta hora estarás con nosotros. Él no entendió el mensaje, para él era mañana a esta hora vas a morir. Pero se irían de espaldas. Búsquelo y en ese sentido nos lee, porque nosotros necesitamos tener pruebas de la validez de una experiencia de esa clase. La cosa es que yo no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, pero no creo que lo haga por exhibicionismo, para contribuir a un espectáculo religioso y por darle prestigio a un predicador, sino que Él lo hace para su gloria. Y generalmente en la Biblia la gente cuando caía postrada sobre su rostro en la presencia de Dios, y tenían a veces experiencias místicas, visiones, transportes, etcétera, etcétera. Bueno, dejemos esto. Yo hablo de esta para que seamos cautelosos. No vamos a tomar una posición de rechazo total, sino que vamos a ¿qué? Yo creo que en alguna de esas manifestaciones, en los tiempos finales, cuando ocurran, ahí es donde se van a manifestar ángeles, espíritus de Dios. Porque realmente cuando una persona tiene una manifestación de esa clase, el cuerpo no soporta la impresión, siente una gran debilidad y a veces hay que sentarla o hay que recostarla. Allá en una convención que tuvimos en Montesión hace ¿cuándo sería? Hace como 8 años, ¿no, Roberto?
Uno de nuestros ministros llamado Mario Roberto Ambrosio tuvo una manifestación que, no, mire, eso, la presencia de Dios fue espantosa ese día. Y él dio un mensaje profético. No era don, no era un mensaje con el don de profecía, sino era un mensaje profético. Y cuando él terminó, pues yo estaba atento, porque yo tuve que ir a agarrarlo y sostenerlo, porque cuando el ángel de Jehová que trajo el mensaje salió, el hombre iba a caer desmayado. Un agotamiento físico y mental enorme, y los que han tenido esa experiencia saben que así es. ¿Entiende? De modo que no nos debe extrañar que algunas personas, cuando van a tener un éxtasis, un arrobamiento, un arrebatamiento en el espíritu, un transporte en el espíritu, queden postrados. Y a veces va a costar hasta que se restauren, un tiempo. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros podemos salir en el espíritu y abandonar nuestros cuerpos? ¿Creen? Y nos debemos preparar para cuando esto suceda. Ahora, si el espíritu, el cuerpo o la carne sin espíritu muere, ¿cómo es que la persona puede salir en el espíritu y el cuerpo sigue viviendo? No, muchas veces el espíritu sale con el alma, porque para la persona estar consciente y después poder relatar lo que vio, tiene que estar, sí, el cordón, tiene que estar involucrado el alma del hombre también. Y ese es el cordón de oro. La persona sale y ya, mira, aquí tuvimos personas que salieron, fueron al infierno, describieron el infierno, fueron al tercer cielo, describieron el cielo, viajaron por todo el mundo, invadieron manicomios y prisiones, y hubo una manifestación, recuerdo de ella, Roberto, que llamaba la de los 3 ojos, que fue al principio, que uno de los hermanos en el espíritu fue llevado al Kremlin, fue llevado al Vaticano y fue llevado a las selvas del Brasil. Y él descubrió que en los sótanos del Kremlin practica la brujería. Ahí están los grandes satanistas, que son los verdaderos gobernantes de Rusia. En el Vaticano, él vio a los miembros de la curia romana practicando el espiritismo. Y en Brasil, él se enfrentó a un espíritu llamado Macumba, que fue un espíritu que vivió en el siglo XVII o XVIII, un jefe de una tribu que entregó a todo su pueblo a Satanás para adquirir poderes diabólicos. Y hoy en Brasil hay 30 millones de espiritistas que pertenecen a la secta llamada Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba y otros. ¿Sabes, Roberto? Cuando en un viaje anterior que yo hice a Sao Paulo, a una cuadra de Cristocentro de Sao Paulo, había un centro de Umbanda, y en las puertas habían 2 grandes demonios, y al pasar por la puerta, se oía una música, pero de lo más, ¿cómo podríamos decir?, de lo más ofensiva, y había un olor fuerte a incienso, etcétera, etcétera, y me contaron en aquella ocasión de que había una opresión muy fuerte en Cristocentro que se atribuía a la cercanía de ese centro. Entonces, claro, en mi mensaje yo le animé a los hermanos que empezaran a luchar, y cuando yo pasaba delante del centro, yo empezaba a reprender y a ordenar la destrucción de ese centro. Pues esta última vez que mi hermano Roberto estaba conmigo, ¿qué pasó? Una explosión que no saben cuál fue su origen y cuántas personas murieron. Se destruyó por completo ese centro, y murieron despedazados y calcinados muchos de los creyentes de ese centro. Y una cosa que tenemos que aprender, hermanos, es que en la guerra espiritual tenemos que ser agresivos. Y yo no creo en devolver maleficios y embrujos como algunos lo practican, pero yo sí creo que nosotros podemos decretar la destrucción de esos lugares que la Biblia llamaría las puertas del infierno. Bueno, por ejemplo, este muchacho Adolfo, él fue un discípulo de un famoso brujo aquí en Guatemala que se llamaba Jorge Valenzuela. Tenía su centro aquí en la zona 8, cerca de lo que nosotros llamamos el puente de Pamplona. El centro se llamaba Carislandia, porque ahí se manifestaban 2 espíritus que llamaban Crisandra y Carisnanda.
y era un centro yoga, así lo llamaban, pero usted llegaba, pasaba por ahí a las 5 de la mañana, ya había una cola de gente que estaba haciendo fila para consultar, traían sus rosas blancas y rojas y etcétera, etcétera. Y nosotros empezamos a luchar contra ese centro, y yo cada vez que pasaba adelante eso decretaba su destrucción. Cuando conocimos a Adolfo en Zacapa y descubrimos que él había sido discípulo de Jorge Valenzuela, Jorge tal vez lo estaba preparando para que fuera uno de sus asistentes, pues en la liberación de él se manifestaron los demonios de Carislandia. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo decreté esa vez que el centro fuera destruido totalmente. Y unos meses más tarde, para sorpresa de nosotros, ¿qué pasó? Jorge Valenzuela murió y el centro se cerró, está cerrado hoy. Y se ha armado una gran contienda entre los descendientes, porque él tuvo un reguero de hijos y todos se están peleando la propiedad. Y está en un intestado, o sea, no ha sido resuelto la propiedad legal de esa, pues, sencillamente así. ¿Y tu papá, que es médico, creía que eras epiléptico? Bueno, eso no es nada raro, hermanos, que suceda. Hace algunos años, les voy a contar este caso, y tenemos que seguir con nuestro estudio de Los Ángeles, aunque todo esto está relacionado, ¿no? Yo estaba un viernes por la tarde, como a las 2 de la tarde, yo iba saliendo de la iglesia que pastoreaba, que era el Calvario, iba a montarme en mi carro cuando vi una mujer que venía corriendo calle arriba, todavía la iglesia estaba en la zona 9, y me estaba haciendo señal de que la esperara, y yo la reconocí como es una recién convertida, era maestra en el área rural, ella salía de su casa el lunes, para un lugar llamado Santa Cruz Balanyay, y ella dirigió una pequeña escuela del gobierno en una aldea de Santa Cruz Balanyay, y venía de regreso el viernes por la tarde para estar con su familia el fin de semana, y ella venía corriendo. Entonces yo la esperé, con un poco de disgusto, se lo confieso, porque habíamos pasado todo el día ministrando liberación, y yo me quería ir a mi casa a descansar y almorzar. Y me dijo: hermano, gracias por esperarme, ¿ve esa pareja que viene allá? Le dije: sí. Pues contó que ella se subió en el bus en Santa Cruz Balanyay para venirse para la capital, y en un lugar llamado Chimaltenango, que algunos de ustedes van a visitar el próximo viernes, porque vamos a celebrar un seminario de liberación, se subió esta pareja. El bus venía casi lleno, de modo que el hombre se sentó en un lugar y la mujer se sentó al lado de la maestra. Y la maestra, locuaz, se puso a hablar con ella. ¿Y de dónde viene? Yo vengo de San Andrés Itzapa. Y San Andrés es uno de 3 lugares en Guatemala donde se adora a San Simón, que también los indígenas llaman Mashimón. Y allí hay un santuario a San Simón. Entonces, ¿y por qué fue a San Andrés? Es que me llevó mi esposo porque yo he estado enferma, y contó que había tenido quebranto de salud y que había tenido ataques de nervios y que la habían hasta tenido que llevar al neuropsiquiátrico una temporadita. Entonces la hermana le empezó a hablar de Cristo, que Cristo era la solución y que no sé qué y no sé cuántos, pero como ellas eran recién convertidas, pues ella no sabía cómo amarrar el nudo. Entonces se paró, bajó por fe a 2 cuadras de la iglesia y dijo: acompáñeme, tal vez ahí podemos encontrar a alguien en la iglesia que le pueda explicar más de cerca el camino del Señor. Y me encontró a mí, Dios me había detenido. Y cuando entró la pareja, yo los saludé, los empecé a evangelizar. La mujer aceptó a Cristo, el hombre no quiso. Entonces, cuando la mujer aceptó a Cristo, yo le dije: véngase el martes y vamos a orar por usted para destruirlos, cualquier obra maligna que pueda estar operando en su vida. Yo le dije que ayunara el lunes y que viniera el martes. Y ya llegó el martes con un hijo. Y yo estaba teniendo otro caso cuando ella llegó, de modo que ella se fue al altar, se arrodilló, y cuando yo terminé de ministrar al primer caso, le fui y le puse la mano y la mujer pegó un reparón y cayó en la tierra y empezó a revolcarse como una culebra herida de muerte. Entonces yo le dije: ¿quién eres tú que estás ahí? Y yo le voy a decir, Roberto me va a corroborar esto: antes los demonios nos hablaban, pero ahora rehúsan hablar, porque a través de los años nos dieron tanta información que nosotros usamos contra ellos. O sea, no la divulgamos. Yo no escribí libros sobre la información satánica que habíamos recibido, porque eran revelaciones diabólicas, y no creo que esas deben de ser publicadas, pero sí la usamos contra ellos. Entonces pasaron una consigna en el reino de Satanás: lo que es a Norman y quizás a Roberto, no les dirijan la palabra, no les digan nada. Y yo puedo luchar
largo tiempo y a veces no le extraigo al demonio ni siquiera su nombre. Pues ese día sí. Digo, yo soy Mashimón. Y le dije, ¿y cómo entraste en esa mujer? Es que ella me buscó. Ese marido de esta mujer la llevó a que le hicieron una limpia, le hicieron una curación. Ya estuvo 8 días y aprovechando eso, yo me metí allí. Le dije, ¿yo estás solo? No, hay otros conmigo. Entonces yo le ordené que denunciara quiénes eran sus compinches. Bueno, por fin, el tal Mashimón o San Simón me confesó que su verdadero nombre era Lucifer y que esa mujer tenía 2 hechizos, que el hombre era muy mujeriego y tenía otras sucursales por ahí, unas mujeres con las cuales tenía relaciones, y que una de ellas le había puesto 2 hechizos para matarla, porque ella se quería quedar con el marido. Parece que era buen hombre, padre responsable, y ella quería quedarse con el hombre y dijo, voy a matar a la mujer y punto. Pues cuando ya había sujetado a los demonios, yo por el espíritu dije, bueno, vas a salir de aquí, pero no te vas a ir a donde tú quieras irte, te vas de regreso a San Andrés Itzapa y vas a destruir ese centro. Los ángeles de Dios te van a acompañar y te van a obligar a que cumplas mi orden. Y dicho y hecho, era martes. Viernes, yo recibo el periódico en mi casa todas las mañanas. Los que a las 4:30 llegan las motos a dejarme el periódico. Y a 1 hora, o sea, yo me levanto, ahí están los periódicos esperándome. Entonces yo fui a la puerta y recogí el periódico y en la cubierta decía, santuario de San Simón quemóse anoche. Y decía que no sabían cuál era el origen del incendio, si era una veladora, si era un cortocircuito. Y en la nota decía que del santo solo había quedado un brazo y una pata. Claro, después lo reconstruyeron, pero le voy a decir una cosa, el santo no tiene el poder hoy que tenía hace 20, 30 años. Eso es ignorancia. ¿Jesús habló con demonios, sí o no? ¿Por qué? Porque, bueno, es mejor no hablar con ellos, porque se pierde tiempo. El diablo puede engañar a uno, le puede alimentar información que es completamente falsa. Yo creo que ahí tienen que ser guiados el Espíritu, cuándo habla y cuándo no habla. Al principio, como les dije, hablaban y revelaron todos los misterios del reino de Satanás, y nosotros recabamos esa información y hicimos destrozos en el reino de Satanás con todo lo que ellos nos dijeron. Entonces, por eso es que ahora pues rehúsan hablarnos. Es una rareza que un demonio diga una palabra. Ella no puede obligar al esposo, el único que lo puede obligar es el Espíritu Santo. Pero por otra parte, yo creo que si ella está casada con él, ella no puede negar su cuerpo. Protegerse, cubrirse con la sangre de Cristo antes de cualquier relación con su marido. Como es, la Biblia dice, el honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. En el caso de ella, por ser una relación sexual dentro de los confines del matrimonio, creo que no hay transmisión de demonios. ¿Me entienden? Pero una relación fuera del matrimonio puede provocar una transmisión de demonios. Bueno, dejemos eso. De todos modos, el bendito centro se quemó, pero quedó uno en San Andrés, no, ¿cómo se llama eso? Atitlán, Santiago Atitlán. Yo llevé un grupo de estudiantes allá y averigüé dónde estaba el centro, y yo entré como un toro al centro. Claro, yo me había preparado y los brujos se asustaron al verme. Yo no sé qué vieron, pero ahí estaba el muñeco. Es un muñeco grotesco y según la historia es un muñeco cóncavo, porque por fuera parece un santo de la Iglesia Católica, que lo visten a veces de mariachi, que lo visten a veces de soldado, y le ponen puros en la boca y le dan a ver guarito, aguardiente, ¿sí? Pero según he descubierto, es una imagen cóncava. Adentro hay un ídolo pagano de piedra de los antiguos mayas. De modo que cuando los católicos van a visitar a San Tomás, ¿a quién le están rindiendo culto? Al ídolo maya y por ende a Satanás. Y ya ese culto pues a San Simón ha decaído grandemente desde que nosotros tomamos esas medidas. Mashimón, que es el nombre indígena de San Simón. Es que Satanás ha delegado el uso de su nombre.
O sea, Satanás no puede estar en todas partes, yo lo dije el otro día. Entonces él ha delegado el uso de su nombre a muchos demonios para que parezca que él es omnisciente, o sea, omnipresente, porque por aquí se manifiesta Satanás y por allá se manifiesta Satanás. Uno se puede quedar con la impresión de que Satanás está en todas partes, entonces tiene la misma habilidad que tiene Dios, ¿no? No, él me dijo que era Lucifer. Yo no me detuve, a otros demonios le he dicho, tú no eres verdaderamente Satanás, porque Satanás solo hay uno. Entonces fue cuando nos revelaron que Satanás ha delegado el uso de su nombre, como Cristo delegó el uso de su nombre a nosotros. Bueno, vamos aquí, hermanos, sigamos con el estudio, porque ya esto va para largo. Se van a tener que dar todo el resto del año. ¿Están de acuerdo? Punto 3, sigamos la lista. Son inmortales. Lucas 20:36. Abramos ese pasaje, hermanos, Lucas 20. Lucas 20. En Lucas 20, en el versículo 35 leímos, porque los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, o sea, son inmortales porque son iguales a los ángeles. ¿Por qué no pueden más morir los que son dignos del reino de Dios y de la resurrección de los muertos? Porque son ¿qué? No son ángeles, pero son ¿qué? Iguales a los ángeles. ¿Y los ángeles qué son? Inmortales. Y yo les dije, un ángel no puede ser destruido, pero sí puede ser derrotado en batalla. Y ángeles que se manifestaron entre nosotros nos confesaron que ellos han caído vencidos en batalla y que muchos de ellos han sido aprisionados, llevados cautivos. Es que los ángeles son criaturas, no son infalibles. ¿No creen ustedes? ¿Puede ser un cristiano vencido? Pues cuanto más un ángel, porque el ángel no tiene las cualidades espirituales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una autoridad superior a la de los ángeles, y si nosotros, estando en Cristo, podemos ser vencidos, cuanto más los ángeles. Y sabe lo que Dios ha tenido que hacer, es organizar comandos como el comando israelí que fue a Uganda a rescatar, ¿se acuerdan? En Entebbe, que volaron desde Israel en una misión secreta para liberar a unos judíos que estaban presos en manos de Idi Amin, que era un asesino, presidente de Uganda. Hasta una película se filmó sobre ese rescate, fue una cosa espectacular. Pues así Dios ha tenido que mandar comandos al infierno a rescatar a sus ángeles que han sido tomados presos. No me miren con esas miradas de extrañeza, hermanos. Bueno, vamos al punto número 4. Son incorpóreos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen cuerpo, pero pueden tomar cuerpo. Y los ángeles tienen la habilidad o de transformarse o de materializarse a la vista del hombre, pero realmente retienen su forma, su tamaño y todo lo demás. Y es un aspecto impresionante, y ustedes van a descubrir que cuando se manifiesta en su forma real, infunden terror. La gente corre, se huye, se esconde, tiembla ante los ángeles, porque imaginen unos angelotes hasta de 3-4 metros de alto, y con la espada desenvainada y con una mirada fulgurante. Los ángeles de Dios, sí. Bueno, ahí está el versículo, Lucas 24:36, donde Cristo le dijo a Tomás, yo soy de carne y huesos, porque los espíritus no tienen carne ni huesos. Bueno, 5, son seres asexuales, no tienen sexo definido. A ver, hermano, tienen cuerpo espiritual. Yo les dije que todos los seres tienen cuerpo, aún Dios tiene cuerpo, aún el Espíritu Santo tiene cuerpo. Pero es un cuerpo ¿qué? Espiritual. Moisés vio el cuerpo de Dios, por lo menos las espaldas. Son seres asexuales. Creo que es el nombre El Shaddai. No, El Shaddai, el que habla de pechos robustos, como una mujer. Y yo le voy a decir, nosotros en el ministerio tenemos que cumplir el rol de padres y a veces de madres. Aquí está en 1 Tesalonicenses, si ustedes lo quieren notar. Hay algunos ministros que son demasiados rígidos como un padre, y no podemos serlo, porque a veces nos corresponde actuar con mucha disciplina y orden, y a veces tenemos que ser ¿qué? Como una madre, tiernos, dulces. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, mire lo que dice Pablo, en el versículo 7, ¿qué dice? Alguien que me lo lea.
Y esa traducción es mala. Esa es mala traducción. Porque el original dice, antes fuimos tiernos o blandos entre vosotros, como la madre, la que cría, que hace, ¿qué dice ahí? Aquí dice que cuida a sus propios hijos. La nodriza no cuida a sus propios hijos, está cuidando ¿a qué? Hijos ajenos. Y el siervo de Dios no es una nodriza, el siervo de Dios es una madre que ha procreado a esos niños, son hijos espirituales de ella. Pablo dijo, yo estoy de parto. Ahí está la maternidad del siervo de Dios. Yo estoy de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven ustedes eso? Y en el mismo capítulo, en el versículo 11, ¿qué dice? Como el padre a sus hijos. Entonces el siervo de Dios tiene que ser a la misma vez que padre y madre. Y a veces tiene que ser drástico, y a veces tiene que ser ¿qué? Dócil, tierno, amable. Y que Dios les dé sabiduría a saber cuándo deben ser padres y cuándo deben ser madres. Bueno, sigamos aquí, hermanos. Punto número 6, ¿qué dice? Son inteligentes. Busquemos 2 Samuel. Uno de los grandes hombres de la antigüedad fue el rey David. Durante el reinado de David y de Salomón, Israel llegó a su máxima expresión. El reinado de David se extendió por una región extremadamente grande, cubrió desde el mar Mediterráneo casi hasta el Éufrates. Ahora, ¿qué dice acerca de David aquí en 2 de Samuel 14, 17? Esa es la versión antigua. Ahora, ¿qué dice la versión revisada? Ahí en esa parte donde dice, mi señor el rey es como un ángel de Dios, ¿para qué? Discernir. En otra versión dice, para conocer lo que hay en la tierra. O sea, el ángel tiene gran capacidad de conocimiento, de discernimiento, tiene una mente desarrollada al máximo. Nosotros podríamos tener esa mente, pero lo que pasa es que el pecado que ha hecho con la mente del hombre, la ha entenebrecido, la ha trastornado, nuestra mente ha sufrido serios daños a causa del pecado nuestro y de nuestros antepasados. Los ángeles tienen conocimiento, tienen discernimiento. Ahora leamos el mismo capítulo, versículo 20. Aquí dice que no solamente tiene conocimiento y tiene discernimiento, sino que el ángel es ¿qué? Sabio para conocer lo que es la tierra. El conocimiento de un ángel es vastamente superior al conocimiento del hombre. Ahora, él no es omnisciente, él no sabe todas las cosas, él solo sabe lo que Dios le ha revelado. Y hay cosas que el ángel no sabe ni entiende. Una de las cosas que él no entiende es el misterio de la redención. Y un ángel que se manifestó a algunos años dijo, nosotros los ángeles no entendemos cómo es que Dios puede amar a estos hombres tan viles. Como que no nos tiene mucho respeto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de cómo aún nosotros como cristianos vivimos pelea de perros y gatos entre marido y mujer, hipocresía y mentira, una vida de engaño, una vida de libertinaje sexual, de glotonería, etcétera. ¿Qué pensarán los ángeles de nosotros? Porque estamos rodeados de ángeles. ¿Y qué pensarán los ángeles de nosotros al vernos haraganes, inconformes, llenos de amargura, hablando mal de los demás siervos de Dios, comiendo a deshoras, comiendo cosas que son perjudiciales a la salud, tomando 6, 8 gaseosas al día, destruyendo nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, siendo groseros, siendo abusivos con nuestra esposa y con nuestros hijos? ¿Qué pensarán ellos de nosotros? Para no hablar de la inmoralidad sexual y del robo y del engaño. Milagro que los ángeles no se han rebelado contra Dios y rehúsen hoy aún cuidar de nosotros. Sería fácil para ellos decir que se los lleve el diablo, porque se lo merecen. Y la verdad es que nosotros merecemos cualquier cosa que el diablo pudiera hacer. Bueno, sigamos aquí, hermanos. Tienen un entendimiento limitado, 1 Pedro 1, 10 al 12, donde dice que ellos quisieran mirar y entender el misterio de la redención. Ellos no entienden cómo es que Dios nos puede amar a nosotros, que somos tan despreciables. Bueno, pasemos al 7. ¿Qué dice 7? Son fuertes. No vamos a leer todos esos textos,
Leamos solamente 2 de Pedro 2:11. 2 de Pedro 2:11. ¿Quién lo va a leer? Hermano Claudio, rápido, por favor. ¿Usted se llama Claudio? Hermano Claudio. Los ángeles son mayores que nosotros, ¿en qué? Ellos son superiores a nosotros en dos cosas. En su fuerza y potencia, que se refiere, por decirlo así, a su cuerpo, y en su conocimiento, discernimiento, sabiduría, que se refiere a su mente. Ahora, ¿por qué dijimos nosotros en esta semana que nosotros somos superiores a los ángeles? ¿Ah? ¿Recuerdan? Dije Dios, ángeles y ¿qué? Hombres. Pero cuando Dios el Hijo se hizo hombre, ¿fue para qué? ¿Qué dije yo? Fue para llevarnos a Dios, para elevarnos a una posición que no teníamos ni merecíamos, por nuestra identificación con Cristo y de Cristo con nosotros. Nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Picasso no me gana a mí para dibujar, hermanos. Este es el trono de Dios. ¿Y dónde estamos sentados nosotros? A la diestra de Dios Padre. Y por eso yo les di pasajes que prueban en Efesios capítulo 1, en 2 de Pedro capítulo 2. Les di esos pasajes. Vamos a leer esos dos pasajes. Para Efesios 1. Sí los di. Pero algunos de ustedes venían con la mente embotada. Ahora ya se les está abriendo un poquito. Efesios 1, 21. Hablando del gran poder de Dios, que resucitó a Cristo y colocó a Cristo a su diestra en los cielos. Efesios 1:20 y ahora el 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Cristo está sentado en un lugar de suprema autoridad, en un lugar de dominio sobre toda la creación. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 2:6? Que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Cuando Cristo ascendió, nosotros ascendimos. Y ahora estamos, ¿qué? Sentados, estamos en lugares celestiales con Cristo. ¿Y dónde estamos entonces? En el lugar de autoridad y de dominio sobre los ángeles. Y en base a eso, nosotros tenemos derecho de mandar ángeles. Si la Biblia dice que los ángeles son nuestros servidores, tendremos derecho a darles órdenes. Ahora, ¿los ángeles nos van a obedecer? Sí, nos van a obedecer. ¿Cuándo? Cuando nosotros ordenamos dentro del marco de la voluntad de Dios. Porque los ángeles fueron creados, según el Salmo 103, para obedecer a Dios. ¿No dice ahí? 103:20. Bendecida a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ¿qué? Que ejecutáis su palabra o su voluntad atendiendo a la voz de su precepto. Los ángeles viven únicamente para hacer la voluntad de Dios. Yo les iba a contar el otro día, cuando estábamos hablando de Miguel, que una vez yo me quejé de que yo no sentía nada, porque yo soy una tabla. Yo les digo, hermanos, yo no siento mayores emociones. Les confesé que yo no he tenido todas estas manifestaciones de las cuales hemos hablado. Ya voy a volver, hermano, déjelo que... Gracias. Usted es el que se pone nervioso, no yo. Te reprendo otra vez. Bueno, entonces, oigan, hermanos, yo me quejé con el Señor, le dije, Señor, ¿y por qué no siento yo todo lo que están sintiendo la gente en una euforia y yo como pura piedra? Y me dijo, mi siervo Miguel no siente nada, porque los sentimientos son ¿en qué? En la carne y no en el espíritu. Y él me dijo, lo único que Miguel siente es un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y yo le voy a decir, hermanos, los ángeles tienen un celo por Dios que nosotros deberíamos envidiar. Ellos saben que fueron creados única y exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿y usted para qué fue criado? Para lo mismo. ¿Y lo está haciendo? ¿O usted insiste en hacer su propia voluntad? La 95% de los que estamos aquí, y yo no soy la excepción, quizás alguna otra persona lo sea, 95% de los que están aquí, vivimos ¿para qué? Para hacer mi propia voluntad. Insisto en
en defender mi derecho de hacer mi propia voluntad. Yo soy mi propio hombre, yo no me someto a nadie, yo lo hago lo que a mí me da la regalada gana. Y eso es rebelión, eso es rebelión. Y eso es lo que ha traído las graves consecuencias que nosotros actualmente estamos sufriendo. Bueno, el otro texto es 1 de Pedro, 3:22. 1 Pedro 3:22. Estando a él sujetos, ¿quiénes? Ahí dice que Cristo está a la diestra de su Padre. Estando a él sujetos, ¿quiénes? A ángeles, ¿quién más? Virtudes y potestades, o lo que sea. Y si los ángeles están sujetos a Cristo, estarán sujetos a nosotros. Y si usted tiene la convicción que Dios ha enviado ángeles para estar a su servicio, son sus espíritus administradores, ¿no creen ustedes que cada cristiano tiene ángeles? Sí. ¿Y cada ministro tiene ángeles? Sí. Y entre más elevada sea la posición que usted ocupa en la obra del Señor, mayor acompañamiento angelical tiene. Dígale que Dios le haya asignado a usted 3 ángeles, o 5, 8, 10. No puede usted en un caso de necesidad decirle al ángel, haga esto. Y lo hará, si se lo decimos con respeto. Si Dios nos ha asignado ángeles, ¿no creen ustedes que nosotros podemos decirles que hagan algo, no dentro de nuestro capricho, sino dentro de la voluntad de Dios? Si por ejemplo yo tengo un enemigo y le digo al ángel, vaya, castigue a ese hombre, mátelo, ¿lo va a hacer? Pero si yo tengo un familiar que está lejos del Señor y yo le digo al ángel, ve, tráelo, ¿ah? ¿No creen ustedes que el ángel pudiera traerlo para que él pueda oír el Evangelio y convertirse a Cristo? Si esa es mi intención. No, señor, uno puede ordenar a los ángeles porque son nuestros servidores. Si usted es jefe de un departamento y tiene debajo de usted secretarias y mensajeros, un momentito, baje la mano, secretarios y mensajeros, tendrá que usted ir al gerente de la compañía para que le dé órdenes a la secretaria que le redacte una carta. Pues claro, usted mismo, porque esa secretaria ha sido puesta a su servicio. Si usted va con el gerente, le dice, señor gerente, dígale a la secretaria que le dé órdenes, él va a decir, inútil, usted tiene autoridad sobre ella, ordénele que haga la carta. Lo mismo es en la economía de Dios. Claro, se lo tenemos que decir como al ángel, ¿con qué? Respeto, estando absolutamente seguros de que lo que estamos solicitando es ¿qué? Voluntad de Dios. ¿No saben ustedes, hermanos, que nuestra palabra es espíritu? Que nuestra palabra no solo se oye aquí en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y recuerdo lo que le dijo el centurión a Jesús, no es necesario que entres a mi casa, mas di solamente la palabra y mi mozo sanará. ¿Por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad, pero a la misma vez tengo debajo de mí siervos, y a le digo que ven y viene, y a otro le digo ve y va, y le digo a uno de mis soldados, haz esto, y lo hace sin chistar. ¿A qué se estaba refiriendo el centurión? Al principio de autoridad, pero también a la manifestación de los ángeles que estaban al servicio de Cristo. Aunque los ángeles no son mencionados ahí en el pasaje, a ellos se referían. Usted diga la palabra y en el mundo espiritual sus siervos y sus soldados van a correr a cumplir lo que tú has ordenado. ¿Sí o no? ¿O estaré estirando la palabra? No, señores, estirando la palabra. ¿Entienden, mis hermanos? Ahora, ¿por qué estaban los ángeles dispuestos a obedecer a Cristo? Yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué discernió el centurión? Que Jesús estaba bajo autoridad. ¿Y él estaba bajo la autoridad de quién? De su Padre. Y yo le voy a decir una cosa, si usted es un rebelde, los ángeles no le van a obedecer. Porque un rebelde no tiene autoridad espiritual. La autoridad espiritual es en proporción ¿a qué? A la sujeción, a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios en la tierra. Una mujer que está en rebelión contra su esposo no tiene autoridad espiritual, y eso se manifiesta en su relación con sus hijos. Porque una mujer que no está en autoridad, ¿qué hace? ¡Danielito! Y le grita y le
a la menos si el niño se hace como si no fuera con él el asunto. No tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no está en sujeción a su esposo. La sujeción es la autoridad es en proporción ¿a qué? A la sujeción. Y les voy a decir por palabra de Dios que ningún ángel va a obedecer a un rebelde. De modo que si usted quiere el apoyo de los ángeles, mejor es tiempo de que usted ponga su vida en orden y se sujete a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre usted. ¿Cuál es su autoridad? Por ejemplo, allá está Peter. ¿Cuál es la autoridad de Peter? Su padre. Porque un hijo debe estar en sujeción a su padre. ¿Cuál es la autoridad de Maricel? Su esposo. ¿Real o ficticia? Una de las razones es porque él impone su autoridad, pero la autoridad espiritual no se debe imponer. La autoridad espiritual debe ser respetada, reconocida y respetada. Y no, yo soy, mire hermanos, yo tengo un ministerio de Dios que es reconocido en muchos lugares del continente. A mí me llaman apóstol, yo jamás me he llamado apóstol. Usted no van a encontrar ni un papel membretado ni una tarjeta donde diga Norman Parish Apóstol. Nunca lo he hecho. Pero hay mucha gente en muchos lugares del continente que me reconocen como un apóstol. Entonces, ¿qué? ¿Por qué es que los pastores se sujetan a mí? Porque yo llego con amenazas. Porque yo llego y los presiono, los amenazo, los obligo. Si no te sujetas, te voy a echar de la misión. Si no te sujetas, esto y esto. No, hermanos, esa no es autoridad espiritual. La autoridad espiritual no es impositiva. La autoridad espiritual fluye suavemente. No hay que agarrar a la persona del pelo para obligarla a que obedezca. Claro, si la persona es un rebelde, no va a obedecer. Y aunque le obliguen a obedecer, no lo va a hacer de corazón. Tal vez lo hace por temor, pero no por amor. ¿Entiende? Y a la primera oportunidad que tiene, ¿qué va a hacer? Se va a volver a rebelar. Entonces, hermanos amados, yo les quiero preguntar en esta tarde a todos los que están aquí, ¿quién es su cabeza? ¿A quién está sujeto usted? A mi mujer. Que la que lleva los pantalones es la mujer. ¿Será eso? Esa es una sujeción equivocada, que está fuera del orden divino. Si es mujer y está casada, ¿a quién debe estar sujeta? Y aunque tenga un pastor, ella nunca debe pasar por encima de su marido para sujetarse a su pastor. En realidad, ¿sabe cómo yo opero el ministerio? Si la hermana Elvira, esposa del hermano Miguel, necesita corrección, yo no la corrijo. Yo voy y hablo con Miguel y Miguel la corrige. Nunca lo he hecho en este caso, pero sí lo he hecho en caso de muchos pastores. Yo no violo la autoridad, la cadena de mando. Yo no hago a un lado al esposo y voy directamente a la mujer. Paso por el esposo y dejo que el esposo corrija a la mujer. Lo mismo con los padres. Muchas veces un niño se ha portado mal y yo voy al padre y le digo que corrija a su hijo. Porque él es el responsable de la conducta de su hijo, no yo. Y sería un abuso de mi parte ir directamente con el niño. Tal vez lo he hecho en algunas ocasiones por equivocación, pero no lo debía haber hecho. A ver, hermano. Entonces me voy a sentar a escuchar. No creo corregirle. Podría reunirse con ellos y con mucho respeto decirle: papá, mamá, yo he visto algo que está fuera de lugar en el hogar y yo sugeriría que se tomaran medidas para cambiar. Pero llegar groseramente a insultar a su padre y a corregir a sus padres, nunca, porque va a caer un juicio sobre él. Sí, señor, mi esposa me ha corregido a mí en algunas ocasiones cuando yo lo necesito, pero sin perderme el respeto. No, fue una corrección. Yo he necesitado que mi esposa me corrija. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un don que los hombres no tenemos, que se llama de la intuición, y ella puede ver cosas en la vida personal de su esposo y en la vida de la iglesia que el hombre no nota. Y es su obligación corregir a su esposo, pero sin perder ¿qué?
el respeto. Ajá. Bueno, usted dijo que solo una tenía y ahora resulta que son va por la tercera. Siga, hermano. Siga. Ah, bueno. Como un hermano o como un padre, dice. Entonces, ¿puede mi hijo exhortar a un padre? Sí puede, ahí está el ejemplo, ahí está el texto bíblico que lo aprobaría. Pero ¿cómo? Dice, no reprender ¿cómo? Ásperamente, duramente, sino con el debido respeto que merece esa persona. Mi esposa nunca me ha levantado a mí la voz, mucho menos la mano. Llevamos 42 años de matrimonio. Y le puedo decir, si mucho, 2 veces en los 42 años yo le he levantado la voz a ella. Si mucho. Aquí está Pedro. ¿Has visto, oído a tu papá tratar mal a tu mamá? Nunca. Si tenemos algo que hablar, generalmente, bueno, ya no lo hemos hecho con la misma frecuencia, pero nos íbamos, yo le decía, vamos a dar una vuelta en el carro y por ella hablamos. Estos muchachos, yo creo que nunca nos vieron a nosotros discutir o pelear. Así, ¿por qué? Porque eso destruye el respeto de los hijos o de otras personas que pudieran estar presentes. De modo que, mire, este curso no es sobre autoridad espiritual, hermanos. Y se ríe el hermano Roberto porque nos hemos ido por la tangente más de una vez. Y realmente todas estas cosas son importantes para que funcione la autoridad espiritual. Si queremos tener autoridad sobre los demonios, tenemos que aprender a sujetarnos, porque nuestra autoridad sobre los demonios y más aún sobre los ángeles depende de ¿qué? De la sujeción a Dios, a su palabra, a su espíritu y a las autoridades que Dios ha constituido sobre nosotros. Y yo les pregunto otra vez, ¿quién es su cabeza? ¿Quién está sobre usted en autoridad espiritual? Usted se supone que es su pastor, ¿eh? ¿Cuántos creen que su cabeza espiritual es el pastor? ¿Y cuántas veces le ha ido usted a decirle al pastor, yo te reconozco como mi pastor, estoy dispuesto a sujetarme a ti y te doy el derecho que ya la palabra de Dios te ha dado de corregirme? Me puedes jalar las orejas y hasta la cola, porque a veces nos portamos como animales, necesitamos que nos jalen la cola también. ¿Cuántos de ustedes han ido a vocalizar su sujeción a la persona que Dios ha puesto sobre usted en autoridad? Le ha dicho, yo me sujeto a usted. ¿Se lo ha dicho a Maricel? Ah, bueno, eso es una pregunta. Sí. Cuando uno se está portando con un animalito, uno necesita que le jalen la cola. Por eso es que Dios le ha dado autoridad a los padres de corregir a sus hijos, de disciplinarlos. ¿Por qué? Porque la autoridad implica eso, el derecho de corregir, el derecho de disciplinar, el derecho de castigar, si fuera necesario, al que ha sido delincuente a esa autoridad, a ese principio de autoridad. Este sería buen abogado. Ah, bueno. Bueno, gracias a Dios. Ahora, volvamos a esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener autoridad sobre los demonios para que los demonios le obedezcan? A ver, ¿cuántos quieren tener autoridad sobre los demonios para que los demonios le obedezcan en la guerra espiritual? En Marcos 1, ¿se acuerdan que Cristo fue en una sinagoga y la gente decía, qué nueva doctrina es esta? Que con potestad manda a los demonios y ¿qué? Y le obedecen. Reconocieron que él era un hombre de autoridad espiritual y que en base a esa autoridad espiritual los demonios se le sujetaban. Y nosotros necesitamos esta autoridad espiritual no solamente para tomar autoridad sobre los demonios, sino sobre los ángeles, para que los ángeles se unan con nosotros en la guerra espiritual.